Perfecto. Como dijimos hace un momento, damas y caballeros, sean bienvenidos. Vamos a dar continuidad a los temas relacionados a los que teníamos pendientes de discutir de la unidad 2 en términos de la relación entre la cantidad de dinero en la economía y su valor. También vamos a ampliar un poco el apartado de las instituciones financieras y todos aquellos elementos que están vinculados en las transacciones que tienen que ver con el intercambio de dinero de una mano a otra para efectos de que se dinamice una economía en particular. En ese sentido, recordarles, ¿verdad?, de que ya teníamos definido el apartado de lo que era la unidad, habíamos hablado acerca de las habilidades a desarrollar, pero podemos repasar en el sentido de definir la comprensión del entorno financiero mediante el análisis de oferta y demanda de dinero en la economía, analizar los riesgos presentes en el ciclo del sistema financiero y cómo provisionarlos a partir de la innovación, identificar la normativa vigente que regula el espectro financiero salvadoreño, que como se podrán dar cuenta ustedes más adelante es bastante extensa y bastante normativa que hay que conocer en ese ámbito. Y por último, aplicar técnicas para seleccionar instrumentos financieros. Aquí teníamos el detalle de todos los contenidos, ya habíamos revisado algunos, ¿verdad? Y en ese sentido habíamos iniciado en la semana 1 con la teoría cuantitativa del dinero y la inflación, ¿verdad? Repasamos un poco la temática de cómo se hace el efecto multiplicador del dinero y el apartado de cómo la inflación como fenómeno macroeconómico afecta a una economía y el valor de los bienes y servicios, incluyendo el propio dinero, ¿verdad? Como un bien de intercambio. En la semana 2 vimos el vínculo entre la relación de la inflación y el desempleo, ¿verdad? Tocamos un poco ahí el apartado del trade-off o del intercambio que existe entre ciertos niveles de inflación y ciertos niveles de desempleo para efectos de poder contar con cierta estabilidad en base a una política económica definida, ¿verdad? Retomamos los elementos de la curva de Phillips para efectos de darle un sentido al análisis de eso en base a la cuestión gráfica, ¿verdad? Para que pudiéramos tener la noción del contenido. Ahora vamos a ver lo que está en el apartado de la semana 3, es lo que nos compete a partir de ahora. Entonces, el objetivo de esta jornada, damas y caballeros, es la continuidad de los temas de la semana 3 y 4 para cerrar la unidad 2. Es decir, vamos a finalizar con los contenidos que tratan de la quiebra en las instituciones financieras y el seguro de depósitos, así como la banca comercial de inversión y central. Con esos temas estamos cerrando la unidad y ese es el objetivo que nos pretendemos para esta jornada. Recordarles siempre, damas y caballeros, que el espacio está abierto para cuando ustedes tengan alguna duda, inquietud o comentario. Ahí hacen la indicación en la plataforma, ¿verdad? Levantando la manito para que puedan emitir su comentario, opinión o duda. Asimismo, también recordarles que se deja al final un espacio de preguntas y respuestas para poder aclarar cualquier inquietud que haya. Igual, también podemos hacer un espacio para que ustedes puedan emitir comentarios sobre algunos elementos que consideran ustedes que es necesario revisar o mejorar en el desarrollo de la asignatura, ¿verdad? Todo comentario, toda sugerencia es bienvenido, siempre y cuando vaya en pro de la construcción de mejores experiencias para ustedes. En ese sentido, damas y caballeros, entonces recordarles, ¿verdad?, que la plataforma presenta el detalle de contenido navegable, contenido descargable y la actividad de evaluación. Ya vamos a hablar un poco al respecto sobre esos temas, así como en la semana 4, ¿verdad? Pero vamos a iniciar en este momento con los temas de la semana 3, verificando la revisión del contenido de navegable. Aquí estamos repasando un poco, ¿verdad? El detalle de qué nos referimos con la unidad como tal, ¿verdad? Recordemos que la unidad presenta una globalización de contenidos que están vinculados en base a una relación lógica de elementos a discutir. En ese sentido, estamos hablando de que hemos hablado de las funciones e importancia del dinero, así como otros elementos vinculados al mercado financiero. Por lo tanto, también vamos a tocar temas relativos a su regulación, los agentes que participan y de qué forma los instrumentos financieros tradicionales y virtuales permiten generar expectativas de valor y elementos de liquidez para que las empresas puedan financiar sus operaciones, ¿verdad? Entonces, brevemente, después de ese repaso, comenzamos. El primer tema que vamos a ver en la semana 3 tiene que ver con la quiebra de instituciones financieras y el seguro de depósitos. La quiebra como tal es una figura, ¿verdad? Desde la perspectiva que nosotros como profesionales de las ciencias económicas debemos conocer, es una figura legal, es decir, desde la perspectiva económica tiene una connotación, desde la perspectiva financiera tiene otra connotación y a nivel legal también. Es decir,
La quiebra es un fenómeno holístico que está definido por una serie de dimensiones en las que hay involucramiento, en la que hay cierto tipo de acciones a tomar, dependiendo de la situación de la que se trate. En ese aspecto dejo claro el término quiebra, desde cómo lo vamos a abordar, porque en la medida que ampliemos el apartado del concepto quiebra, vamos a entender qué es lo que se refiere financieramente hablando como una quiebra en una entidad financiera y qué papel juega el seguro de depósitos en ese tipo de situaciones. Entonces, partiendo de que las crisis son las que normalmente originan quiebras, ¿verdad? Tenemos que plantear una pequeña definición. Antes de la definición, conviene acotar. Una quiebra en una empresa tiene múltiples razones, ¿verdad? Internas, externas, mixtas y de distinta naturaleza. Hay quiebras, por ejemplo, que son derivadas de negligencia en el manejo de los recursos de la empresa. Hay quiebras que son derivadas de dolo en el momento en el que se actúa, ¿verdad? Ya se hace con intención directa de querer afectar a otros. Y también hay un tipo de quiebra derivado de elementos externos. En este caso hablamos de elementos del sistema financiero como tal, del sistema económico como tal. Y entonces tenemos que tener claro de que el tipo de quiebra del que estamos hablando nosotros en esta asignatura es aquella derivada de una situación de una crisis financiera. Es decir, es la consecuencia de una crisis financiera. Ya vamos a ampliar en detalle ese concepto de la crisis financiera, pero necesitaba dejar claro, ¿verdad?, cuáles son normalmente las posibles razones que pueden haber para efectos de quiebra. Entonces, las crisis bancarias son situaciones en las que las quiebras o retiros masivos, reales o potenciales, de depósito en los bancos, inducen a estos a suspender la convertibilidad interna de sus pasivos o obligan a las autoridades a intervenir, otorgando asistencia en gran escala y de esa forma impedir quiebras y o retiros de depósitos. Eso según Gutiérrez. En esencia, una quiebra, ¿en qué consiste? En términos de banco, ¿verdad? Una quiebra bancaria, ¿en qué consiste? En que todo el dinero que los ahorrantes han depositado, indistintamente, cuenta corriente, cuenta de ahorro a la vista, cuenta de depósito a plazo fijo, etcétera, todo dinero que han depositado los ahorrantes es retirado de forma masiva, es retirado de forma simultánea. Eso lo que hace es descapitalizar al banco y evidentemente le genera serios problemas de caja, ¿verdad? Cuando su flujo de efectivo se ve cortado de esa manera, entonces tenía problemas serios para poder continuar generando las operaciones normales. Recordemos que los bancos son intermediarios, ¿verdad? Reciben dinero de gente con excedentes y lo prestan a gente con faltantes. Y en función de ese intercambio es que existe un diferencial a favor del banco, ¿verdad? Entonces, ¿qué entenderíamos por una crisis bancaria? Retiro masivo de depósitos, así de simple, ¿verdad? Y al no tener ese capital el banco para funcionar, no puede hacer frente ni a sus pasivos y ni siquiera a sus gastos corrientes de funcionamiento. Por lo tanto, existe la necesidad de que en esos momentos intervenga la autoridad monetaria, la autoridad de Banco Central en un país, para efectos de evitar ese colapso, ¿verdad? Que el sistema financiero caiga en ese sentido. Recordando un poco, allá a finales de la década de los 90, principios de 2000, cuando se dio en Argentina el problema de que se dio el colapso, ¿verdad? Por el inconveniente en las monedas, se dio el famoso corralito. El corralito era una figura que obligaba a los depositantes de los bancos a retirar cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, una persona tenía $100, según la disposición que había definido la autoridad central en ese momento, obligaba a que de esos $100 el propietario dejara por fuerza 50 en el banco, como una medida para no descapitalizarlo. Obviamente a la gente no le gustó el hecho de que le impidieran retirar su dinero. Entonces ahí es donde se dio la famosa crisis que sucedió en Argentina. Les recomiendo que busquen eso, era la crisis del corralito en Argentina, y van a encontrar una información bastante interesante al respecto, ¿verdad? Si mal no recuerdo, estaba Carlos Salinas de Gortari como presidente, entonces sí fue un escándalo un poco fuerte, ¿verdad?, que se dio en ese momento. Trayéndolo un poco más acá, recordando un poco la crisis que se dio en el 2008 con la banca en Estados Unidos. ¿Qué sucedió con Lehman Brothers? Un banco que tenía casi 200 años de funcionar, con una solidez impresionante, ¿verdad? Que se consideraba iba a ser eterno en términos de funcionamiento. Quebró. ¿Por qué? Porque tanto dinero, tanto recurso comprometió de los dineros de los ahorrantes de ese banco en las hipotecas subprime que no estaban garantizadas por ningún activo real, que a la hora de que vieron que empezaron a caer en impago, el banco se ahogó financieramente. Entonces tuvo que quebrar. Después de eso vino
Bear Stearns, después vino JP Morgan y otros por ahí, ¿verdad? Incluso Fannie Mae y Freddie Mac, que eran las mobiliarias más grandes de Estados Unidos, entraron en el mismo problema. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer la Fed? Involucrarse, entrar. ¿Y qué hizo? Inyectó inmensas cantidades de dinero para evitar que el sistema bancario de Estados Unidos colapsara. Sí hubo una crisis fuertísima y afectó a todo el mundo literalmente, pero por lo menos en términos de lo que fue la banca, solamente hubiera una serie de quiebras programadas, quiebras que no pudieron ser detenidas porque la Fed definió que no iba a generarle inyección de fondos a esos bancos, sino que se iba a intentar de ver de qué manera mantenía a flote las instituciones más relevantes para que el sistema no colapsara. ¿Sí? Les pongo eso como en perspectiva por este elemento que me gusta retomar, que cuando están este tipo de retiros masivos en las instituciones bancarias, ¿qué sucede? Que las autoridades se ven obligadas a intervenir. No hay una crisis financiera documentada en la que la autoridad monetaria no haya intervenido. Así de sencillo. Y más adelante vamos a ver algunas de las más relevantes. Nuestro entorno se muestra continuamente afectado por crisis bancarias, de una u de otra manera. Las que han quedado para la historia con alto empuje hacia el aprendizaje son las que se muestran en la siguiente línea de tiempo. En español, no es que estas crisis hayan sido las mejores, entre comillas, sino que han sido las más duras de superar, cada una con distinto origen, con distinta fuente de la razón por qué sucedió, y eso se ha convertido en casos de estudio, es decir, eso se ha convertido en esquemas de aprendizaje para, desde la autoridad monetaria a todos aquellos pensadores en el ámbito económico, ¿sí? Desde esa perspectiva, lo que hay que hacer, como dicen, ¿va? A veces se gana y a veces se aprende, porque la verdad, la experiencia obtenida de un fracaso no se debería considerar pérdida. Ahora, hay efectos colaterales, obviamente, no lo podemos negar, pero país que no tiene presente su historia, que no la documenta, está condenada a repetirla. Entonces, el hecho de que esas crisis hayan existido y estén bien documentadas, permite que las autoridades monetarias y aquellos tanques de pensamiento que aportan ideas en ese sentido, pues tengan cierto insumo, ¿verdad? Del cual partir, para poder ver qué podemos manejar como alternativa. En ese sentido, los ciclos económicos motivados por las alteraciones de carácter social, geopolítico y medioambiental tienen que ver también con el hecho de las fallas en el ámbito jurídico. Por eso recalcábamos que la cuestión de la quiebra como tal tiene diversas dimensiones y una de ellas es el apartado jurídico. Brevemente, aquí tenemos en este gráfico cuáles son las crisis más destacadas de la historia reciente, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XX para acá. En el 1929, el colapso del mercado bursátil en Nueva York, la crisis de bolsa, que se le llaman, ¿verdad? El crack del 29, como se le conoce. En el 45, recesión por la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el planeta, literalmente, todo el planeta luchó contra Hitler para evitar que lograra sus acometidos de expandir, ¿verdad? El nazismo y sus esquemas de pensamiento, ¿verdad? En 1982 se dieron las crisis de las deudas externas de Latinoamérica, producto de todos los conflictos armados que hubieron en la mayoría de países de Latinoamérica en la década de los 80, ¿sí? Porque los países destinaban exagerada cantidad de recursos a armamento, preparación del ejército, entrenamiento, equipo, etcétera. Eso derivaba que los recursos disponibles se reorientaran a ese destino y no para los elementos que deberían estar: educación, salud, proyección social, etcétera. Entonces, eso generó ¿qué cosa? Crisis de deudas externas en Latinoamérica. En el 97, la crisis asiática, derivado del gran empuje que tuvieron los países de Asia, China, Taiwán, etcétera, que generaron ciertos cambios en la forma tradicional de hacer negocios y provocaron que hubieran inconvenientes a la hora de poder seguir el ritmo de crecimiento de esos países, generando que ciertos países entraran en recesión por la falta de competencia que tenían contra ellos. En el año 2001, la crisis bursátil de Estados Unidos, que es denominada la famosa crisis de las .com, ¿verdad? Donde se empezó a invertir tanto en empresas de índole informática, ¿verdad? De índole virtual, que se llegó a ver el punto de que no existía tanta empresa realmente como se estaba generando en la web, en la red. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente invertía en negocios fantasma, y esos negocios fantasmas, ¿qué provocaban? Que la gente perdiera miles de millones de dólares. Como no había regulación, como no había inconvenientes para invertir grandes sumas de dinero, cualquiera podía abrir un sitio web y decir que eran inversionistas, ¿verdad? Entonces, ese fue un problema bastante serio. En el 2008, la crisis de mercados financieros o inmobiliarios entre
lo que fue Estados Unidos, ¿verdad? Y el colapso que hubo en otros lugares como Grecia, por ejemplo, que se declaró en quiebra, ¿verdad? Portugal, que estuvo a punto de hacerlo, España, que también estuvo muy cerca de declararse en quiebra, países como Alemania, por ejemplo, Francia, también se vieron afectados, y así, ¿verdad? Entonces fue una crisis que contagió prácticamente al mundo entero. Y en el 2020, lo que tenemos más presente es la crisis generada por la pandemia de COVID-19, ¿verdad? Que aquí además del hecho de estar hablando de un elemento de salud, ¿verdad? Que es muy delicado en el sentido de la inmensa cantidad de muertes que han habido, esperemos en Dios que eso no siga así, está también el hecho de la afectación directa a la economía, al tejido productivo de todos los países, porque esta cuestión es mundial. Es decir, no ha habido un país que no tenga afectación a nivel de contagios y fallecimientos de COVID. Obviamente hay países como Sudáfrica, por ejemplo, que para ellos el COVID no existe, ¿verdad? No hay registro de las personas fallecidas de COVID, pero hay gente contagiada y fallecida. Corea del Norte, por ejemplo, ¿verdad? El régimen de Kim Il-jung, que dicen que la primera persona que se le detectó que le encontraron que había sido contagiada de COVID, la fusilaron. Y con eso se terminó supuestamente la pandemia en Corea del Norte, dicen, ¿verdad? Entonces, como recordemos que es un régimen, no hay mucha transparencia en la información, ni tampoco se divulga mucha información fuera, ¿verdad? De sus fronteras. Entonces, un elemento que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Recordemos que estamos en un mundo globalizado, las fronteras geográficas prácticamente han desaparecido y usted hoy por hoy en tiempo real puede saber lo que pasa en cualquier parte del mundo. Así de sencillo. Entonces, brevemente, damas y caballeros, los elementos más importantes de cada una de las crisis, ¿verdad? Desde la del 29 hasta la que tenemos actualmente. La crisis se concretiza con la quiebra de bancos. La reducción del crédito se agrava cuando los estados se hacen cargo de las quiebras y rescates bancarios, ya que con ello se aumenta la deuda soberana y el déficit de los estados termina sofocando la economía productiva. En español, decía Angela Merkel, la primer ministra alemana, la gente comete el error de pensar que cuando el gobierno dice, no, no se preocupen, el gobierno o el Estado va a asumir el compromiso de pagar X o Y cosa y lo va a hacer con recursos del Estado. Ok, hay tranquilidad en la gente, ¿verdad? Hay cierto nivel de confianza en la gente cuando eso sucede. Pero dice Angela Merkel, recursos públicos no existen. Lo que existen son recursos de los contribuyentes, porque todo el dinero que el Estado genera es producto de tasas, impuestos y tributos. Entonces, ¿quiénes realmente están pagando todo eso? Las personas. Entonces, por eso es lo que sucede. Cuando el gobierno dice, inyectemos dinero para evitar una quiebra, perfecto. ¿Qué dinero están colocando? Dinero de los contribuyentes. Y como el gobierno deja de destinar ese dinero a aquellos programas de índole económico social que debe destinar, sino que busca evitar el colapso del sistema bancario, entonces esos sistemas quedan debilitados. Esos preceptos de inversión quedan desabastecidos. Por lo tanto, surge la famosa crisis, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener claro, ¿verdad? Que la participación de un gobierno relativamente puede decir, ah, no, el gobierno que se haga cargo. Sí, pero ¿qué fuente tiene el dinero que el gobierno está dando? ¿Verdad? Si bien es cierto, hay donaciones y hay otros elementos por ahí, ayuda externa, ¿verdad? Como los tramos de Fomilenio, por ejemplo, que están siendo invertidos en obra, que bueno, pero el grueso de dinero que percibe la economía se hace en función de lo que es IVA y renta. ¿Y quién paga eso? Nosotros. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando se nos venda la idea de que no, no hay que preocuparnos porque el gobierno va a pagar las cosas. Recordemos que ese dinero sale de nosotros, ¿verdad? Hay que tenerlo claro. Entonces, las instituciones financieras tienen un problema de liquidez que los hace susceptibles o los hace vulnerables a ciertos cambios que pueden llegar a derivar en una quiebra. Aceptan contratos de depósitos convertibles en dinero efectivo a la vista y a una tasa de cambio de 1 a 1. Es decir, si un banco tiene la intención de querer operar basándose en el uso de activos financieros sin contar con suficiente reserva de liquidez, está condenado al fracaso. Porque no es lo mismo contar con $100 en efectivo para cubrir una eventualidad que tener un certificado de $100 que usted tiene que hacer un proceso para convertirlo en dinero. Y generalmente el proceso de convertirlo en dinero, además de tardado, le deriva a usted a una serie de costos, ¿verdad? Puede que los $100, después de que usted le convierta ese certificado de inversión a efectivo, no sean $100, sean 98, ¿verdad? Puede que no sea mucho, $2, pero en vez de 100 sean 100 millones. Ahí ya la cuestión cambia, ¿verdad? Entonces, hay que tener muy en cuenta ese elemento de qué necesidad deben tener los bancos de evitar sus problemas de liquidez. Entonces, una pregunta, ¿qué nos compete a nosotros como profesionales?
¿Cómo pueden los gerentes de bancos incrementar su propensión al riesgo? ¿A qué nos referimos con incrementar? Es decir, estar más expuestos al riesgo, estar más vulnerables ante las fluctuaciones de lo que tiene que ver con la actividad económica. ¿Cómo lo hacen los gerentes? Incrementan los niveles de apalancamiento, es decir, hacen más uso de deuda que de recursos propios para financiarse, ¿verdad? Segundo, variación en la composición de activos o de pasivos. Por ejemplo, si un empresario dice, no, yo voy a tener la distribución de mis activos 50-50, voy a tener 50% de activos de rápida realización y 50% los que están en inversiones que pueden servirme como elementos productivos. Eso me da una pauta de cómo tendríamos el detalle de los distintos rubros del activo, generando una estructura que me permita operar bajo condiciones de riesgo. Pero ¿qué sucedería, por ejemplo, si un empresario dijera, no, yo voy a destinar el 80% de mis recursos a activo fijo, porque quiero producir más, quiero agarrar cuotas de mercado, quiero dar cobertura a ciertos elementos que no están cubiertos en el mercado actual, y solo me quedo con el 20% de los elementos de liquidez? Ese es un problema muy serio en una institución que no tenga un flujo de caja constante y fuerte, ¿verdad? Porque empresas que no tienen un potente flujo de caja se ahogan financieramente por eso, por tener tanto recurso invertido en bienes que no se hacen dinero, sino que se supone que se trabaja en ellos para producir dinero. Pero como la actividad económica está débil, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del COVID, las cuestiones de la actividad económica ha caído, el detalle de la productividad en las empresas ha caído y otros elementos por ahí. No sería muy sensato cambiar la estructura de los activos generando mayor participación de activo fijo que de activo corriente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. En el caso de los pasivos, recordemos que el apartado del pasivo tiene dos grandes rubros, corto y largo plazo, cada uno con sus ventajas y desventajas. Ahí depende de la propensión al riesgo que esté dispuesta a asumir una persona en función de lo que está considerando como deuda, ¿verdad? Porque el apartado de la deuda es lo que respalda el término de lo que es las inversiones, además del capital, pero en este caso la prioridad se define con el concepto de los pasivos. Tercero, disminución de diversificación del portafolio. Hay una herramienta que nos permite reducir el riesgo y es que a la hora de contar con nuestras inversiones, nosotros podemos destinar nuestro dinero en distintas alternativas. Es decir, que cada una de ellas me presenta tanto niveles de rendimiento como niveles de riesgo. La famosa frase que se dice, ¿verdad? No hay que poner todos los huevos en una sola canasta, porque si viene el zorro y se la lleva, se pierden todos los huevos. No es lo mismo tener eso que tener 2 huevos en cada canasta y tener 5, ¿verdad? Se puede perder una, ok, me quedan 4. Entonces, esa es una forma tradicional de reducir el riesgo, diversificando. Pero ¿qué suele hacer un gerente cuando no tiene presente esa realidad y está más dispuesto a enfocarse en otros elementos y no en reducir el riesgo? Disminuye la diversificación, ¿verdad? Y eso es lo contrario a lo que se debería estar haciendo. Se suelta la pregunta. ¿Qué pasaría con su dinero si el banco queda en quiebra? Es decir, usted tiene una cantidad de dinero en el banco y de repente un día el banco le está diciendo a usted mediante las redes sociales o los medios de comunicación, señores, quebramos, ¿verdad? Nuestro banco quebró, punto. No sería muy agradable darse cuenta de eso, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo muy serio, pero lo que sí es evidente es que estamos hablando de una cuestión que puede suceder. Entonces, es bueno saber qué hacer en esos casos. Las crisis financieras actuales demuestran lo relevante de los sistemas que otorgan garantías sobre depósitos bancarios, dando firmeza y seguridad al sistema financiero. Aquí tenemos una pequeña imagen de lo que es el Instituto de Garantía de Depósitos, ¿verdad? La IGD, que menciona el hecho de que se cuentan con cobertura para cierto tipo de depósitos. ¿Cuáles? Cuentas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos a plazo fijo. En el caso de nuestro país, la IGD, ¿verdad? Es la institución que existe para eso y la cual inició operaciones en el año 2001, prácticamente junto con la entrada en la vigencia de la dolarización. Fueron el mismo año, solo que la dolarización fue en enero de ese año y la IGD empezó a operar ciertos meses después. La función principal de esta institución es evitar, atenuar o limitar posibles pérdidas de los depositantes en caso de cierre de una institución financiera que sea miembro, ¿ya?
dado cumplimiento a las exigencias que están contenidas en la ley de bancos. Este es un artículo que está referenciado en la ley de bancos, recalco, ley de bancos y no ley de bancos cooperativos, porque esos tienen otra connotación, ¿verdad? Los bancos cooperativos, si bien es cierto, son regulados por la superintendencia, tienen ciertos elementos de funcionamiento diferentes a los bancos tradicionales. Entonces nos enfocamos en lo que son bancos, como tal, bancos tradicionales. Dice la ley de bancos, artículo 167. El instituto será garante de todos los depósitos de un depositante en un mismo banco, por un monto del principal hasta 58.625 colones. Estamos hablando de alrededor de $6.667, por ahí más o menos. En el caso de cuentas cuyos titulares sean 2 o más, el monto de la garantía se computará independientemente para cada titular, con un límite de 3 personas por cuenta. Ninguna persona podrá recibir, en concepto de pago de la garantía de sus depósitos, más de 58.625 colones. ¿Sí? Eso es según la Superintendencia del Sistema Financiero en el año 2011. Pero a partir del año 2018, ¿verdad? En el año 2018, la IGD publicó en su sitio oficial, si gustan lo pueden revisar, ahí www.igd.com, para que puedan ver ustedes de que a la fecha, hoy por hoy, el nivel de garantía es mucho más de $6.670, sino que ha llegado a los 10.227. Es decir, por ejemplo, mi persona tiene un depósito a plazo fijo por $20.000 en un banco y resulta que el banco me dice, señor, quebramos, ¿va? Así que perdimos el pisto. Yo tengo que hacer la gestión ante la IGD para que me regresen el dinero. ¿Cuánto me regresaría la IGD? 10.227. Lo demás se daría por perdido, entre comillas, porque se emprenderían acciones legales contra el banco, obviamente, ¿va? Al declararse en quiebra, ya empieza la lista de acreedores a irse generando y hay otros elementos por ahí. Pero la garantía de depósitos, en función de la cantidad, me regresaría únicamente eso, 10.227. Y así sucesivamente, ¿va? Entonces, esa es la bondad, la ventaja de contar con un respaldo de esa naturaleza en estos tiempos de crisis. Ahí tenemos la referencia bibliográfica, ¿verdad? Para que las puedan revisar. Los invito a que lo hagan por cualquier duda o inquietud que tengan. Y ahora vamos al tema de las regulaciones en las instituciones financieras. El sistema financiero ofrece servicios que son de carácter primordial para la economía moderna. Por lo tanto, el hecho de ser tan relevante, ser tan significativo el sistema financiero como medio de dar vida a una economía, en este caso en nuestro país, es que debe existir una serie de cuerpos legales que permitan un funcionar transparente y robusto del mismo. Entonces, por eso la cantidad de leyes que hay. El empleo de un medio de intercambio estable y aceptado reduce los costos de transacciones, facilita el comercio y, por lo tanto, la especialización en la producción. Fundamentos estratégicos que originan la función integral de la regulación financiera, con los alcances que observamos a continuación. Es decir, ¿qué es lo que permite? Primero, preserva la estabilidad y vela por la seguridad del sistema financiero. A nivel de Centroamérica, el sistema financiero salvadoreño es uno de los más estables, es uno de los más cubiertos legalmente hablando, ¿verdad? Sin embargo, como país, como tal, somos débiles, por la cuestión de que somos un país dependiente, ¿verdad? De exportaciones, no somos productores, no tenemos recursos naturales que nos permitan producir, ¿verdad? Así como otros países, caso de Venezuela, Colombia, México, etcétera. Pero sí, en lo que es lo relativo al sistema financiero salvadoreño, se considera uno de los más robustos de Centroamérica. Permite el fortalecimiento de los servicios de atención a la población usuaria del sistema financiero y participación ciudadana. Y tercero, está con el detalle de que se permite el apoyo al desarrollo del sistema financiero como un impulsor para el financiamiento de la actividad productiva del país. Es decir, genera realmente beneficios el hecho de poder contar con una normativa que nos ayude, que nos respalde y podamos ver de qué manera logramos ese apartado, ¿verdad? Entonces, desde el 2001, con la dolarización del país, el Banco Central de Reserva asume el rol exclusivo de regulador del sistema financiero y pierde protagonismo en la política monetaria. Es decir, que el Banco Central de Reserva ya no tiene la función de un ente
supervisor, sino que únicamente regula, ¿verdad? Ya pierde esa connotación de tener la participación en la política monetaria. ¿Cuál es el rol del Banco Central? Según la superintendencia en el artículo 1, el sistema de supervisión y regulación está constituido por la superintendencia y el Banco Central. La supervisión de los integrantes del sistema está supervisada de conformidad a esta ley, conforme a la superintendencia. Y ahí hablaba del marco normativo y todas las demás leyes que están involucradas al respecto. ¿Cuáles son las entidades supervisadas? Esto estamos hablando de este listado generado a 2018. Estamos hablando de 9 sociedades contraloras de finalidad exclusiva, 12 bancos privados y una sucursal de banco extranjero, 3 oficinas de información extranjera, 12 bancos cooperativos, sociedades de ahorro, crédito y federaciones, 5 sociedades emisoras de tarjetas de crédito, 4 sociedades de factoraje, 22 sociedades de seguro, 5 instituciones previsionales, 15 entidades de inclusión financiera, 10 estatales de carácter financiero, 48 entidades del mercado de valores, 8 otras instituciones supervisadas, para un total de 153. Y además 2.524 otros supervisados, intermediarios de seguros, peritos evaluadores, agentes, auditores externos, entre otros. Es decir, pueden ver ustedes que la participación del detalle relativo a la función de la superintendencia abarca un amplio espectro de participantes. Estas son las entidades reguladas, ¿verdad? Las que están involucradas en ese aspecto. ¿Cuáles son las leyes del sistema financiero salvadoreño? Existe un amplio marco regulatorio en el país que delimita el funcionamiento del mercado financiero, siempre con el afán de procurar intercambio redituable y justo para cada participante. Tenemos las siguientes leyes financieras. ¿Me disculpan un segundito, por favor? Ok, les disculpo del caso. Decíamos, las leyes financieras, aquí pueden verlas ustedes, ¿verdad? Que hablan desde la que es la inclusión financiera, anotaciones electrónicas, arrendamiento financiero, ley de bancos, que es como el grueso, ¿verdad? Que estamos hablando, bancos cooperativos, bolsa de productos y servicios, casa de cambio, ley contra la usura y otras, ¿verdad? Si se fijan, estamos hablando de 27 leyes directas que están vinculadas al apartado del funcionamiento del sistema financiero, ¿sí? Es evidente que es casi imposible, ¿verdad?, conocerlas todas, sino que cada una tiene un ámbito de aplicación específico en términos de el agente o el intermediario del que estamos hablando. Dada esa realidad, tenemos que tener claro que según la dimensión en la que nosotros queramos trabajar, según la dimensión en la que nosotros participemos, así sería el apartado de qué normativa tenemos que conocer, ¿verdad? Y después de eso, además de estas leyes, tenemos leyes contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Esto ya es un poco más específico, ¿verdad? Ya no es tanto en funcionamiento del sistema como tal, sino que tiene que ver con elementos bien puntuales. ¿Cuál es la primera? Ley contra el lavado de dinero y activos. Está el instructivo de investigación financiera, está la ley de especial contra actos de terrorismo, ley de extinción de dominio, que últimamente ha tomado bastante el protagonismo por la cuestión relativa a la extensión de dominio de propiedades de ciertos funcionarios, exfuncionarios públicos, ¿verdad? Que se les ha detectado algunas anomalías en su obtención, y el Convenio Centroamericano para la prevención del lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo. Es decir, que estamos hablando que en el ámbito del lavado de dinero tenemos leyes locales y tenemos un apartado de índole internacional, es decir, de aplicación más allá de nuestras fronteras, que es este convenio. Otras leyes que están vinculadas, ¿verdad? Pero que no tienen incidencia directa con el funcionamiento del sistema, pero tienen alguna relación.
Ley de acceso a la información pública, ley de ética y su reglamento, ley de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Ley de procedimientos mercantiles, etcétera. Es decir, estamos hablando de que hay un amplio espectro de normativa que debemos conocer según el ámbito de trabajo en el que nos encontremos. De hecho, ¿cuál es el principal problema? Que muchas veces el hecho de estar generando transacciones económicas, algún tipo de negocio que se haga, alguna forma de obtención de financiamiento, etcétera, y no tengamos claridad del cuerpo normativo que regula esas transacciones, podemos ser sujetos a que alguien nos genere algún tipo de actividad fraudulenta. Podemos ser sujetos a que alguien nos pueda timar. Podemos ser sujetos a que cometamos algún error que al final venga a derivar en un problema legal, en un delito. Entonces, es importantísimo, además de conocer la cuestión técnica, ¿verdad? De lo que son los instrumentos financieros, sus derivados, etcétera, conocer la normativa. Es importante, ¿verdad? Por el marco legal que involucra. Aquí tenemos las referencias bibliográficas, ¿verdad? Denotando que son de la Superintendencia del Sistema Financiero, ¿verdad? Para que las puedan revisar y ampliar un poco el detalle de lo que es la normativa. Tenemos acá la intermediación y desintermediación financiera, que es un tema derivado de lo que hemos hablado anteriormente. La sociedad obtiene beneficios al separar con mayor facilidad los actos de ahorro e inversión. Es decir, que quienes ahorran no necesariamente son los mismos que buscan detectar una oportunidad comercial y capitalizar. En español, existen tres personas. Una persona que tiene dinero, una persona que necesita dinero y en medio está una entidad que sería un banco. Es más fácil para la persona que tiene dinero dar el dinero al banco y que el banco entregue ese dinero en términos de préstamo a una persona que el dueño del dinero ande buscando, mira, necesitas dinero, mira, te puedo prestar tanto, mira, te puedo ayudar con esto. Me explico. Entonces, separando ese apartado es donde entra en vigencia y donde entra en el apartado de la conveniencia que existan intermediarios financieros, ¿verdad? Que haya otro que se encargue de ubicar los potenciales clientes de ese dinero en exceso que tenemos disponible. Entonces, el mercado financiero estimula el ahorro y la inversión y facilita la transferencia de poder adquisitivo de ahorrantes a inversionistas. Y estas ventajas promueven crecimiento económico y elevan el nivel de vida de la comunidad. Entonces, la intermediación financiera, que es uno de los elementos que estamos hablando, está implícita en el proceso de la actividad comercial de transferir fondos de ahorrantes o inversionistas. Es decir, el rol que juega la persona o entidad que está en el centro. Es decir, está entre inversionista y ahorrante. Ese rol es el que genera el intermediario, ¿verdad? El que pasa un dinero de una persona a otra. El claro ejemplo es el de los bancos, ¿verdad? Que se concibieron para realizar la intermediación financiera. Puede implicar cualquiera de las siguientes funciones. Primero, captar recursos del público para darlos en préstamo. Eso lo hacen los bancos. Captar recursos del público para invertirlos, ¿verdad? Que es decir, yo recibo este dinero de un cliente y lo que voy a hacer es invertirlo en tal activo financiero. Es decir, no lo doy en préstamo, sino que lo invierto en otra cosa. ¿Quiénes lo hacen? Lo hacen los bancos, administradores de fondos mutuos, fondos de inversión, los fondos de pensiones, por ejemplo, las AFP hacen eso. ¿Por qué? Estas empresas por ley están obligadas a invertir en los excedentes que generan las aportaciones que hacen las personas afiliadas, las tienen que invertir en títulos valores de rápida realización. Hubo una polémica por ahí de que los títulos a los que se tenía acceso, según la ley de las AFP, era que el rendimiento era muy bajo, de hecho era más bajo que el rendimiento mínimo de mercado. Y entiendo que se ha realizado una reforma relativamente reciente, donde ya obliga a las AFP a comprar o invertir en activos financieros que generen un rendimiento como mínimo igual al del mercado. Entonces ya es un paso adelante por ahí. Y también está el apartado de poner en contacto a oferentes con demandantes de títulos. Hablamos de corredores de bolsa, agentes de valores, bancos, etc. Y aquí pueden ver ustedes. ¿Quiénes son los prestamistas? ¿Quiénes dan el dinero? Hogares, empresas y gobiernos. ¿Quiénes son los intermediarios? Bancos, AFPs, fondos mutuos, compañías de seguros. ¿Quiénes son los que reciben el dinero? Otros hogares, otras empresas y otros gobiernos. ¿Me explico? Entonces, prestamista y prestatario en esencia son los mismos. ¿Qué es lo que cambia, lo relevante? ¿Quiénes están en medio como intermediarios? ¿Sí?
Y de todos ellos, el más común, el más utilizado es la banca, ¿verdad? De todos ellos. Para apreciar mejor el financiamiento indirecto, observemos a continuación cómo surge, involucrando únicamente la transferencia de dos agentes económicos. Por ejemplo, los intermediarios financieros o bancos canalizan los fondos de ahorro de las familias a las empresas y su respectivo retorno. Y pueden ver ustedes, las familias depositan ahorros en los bancos y los bancos los canalizan en préstamos a las empresas, ¿sí? Las empresas pagan préstamos más intereses al banco y por lo tanto el banco puede darle intereses sobre los ahorros a las familias. Obviamente, ¿cuánto ofrece un banco en concepto de ahorro? 0.25% cada 3 meses. ¿Cuánto le pide un banco a un prestatario de rendimiento por dinero que le otorga? 12, 13, 15%. Entonces, ese diferencial es el que genera las utilidades para los bancos. Así como los bancos se hacen de sus recursos. En el caso de la intermediación y diversificación de portafolio, es necesario recalcar que los intermediarios financieros hacen algo más que realizar el papel de intermediario. También desempeñan un papel muy importante al ofrecer a los ahorrantes un activo que constituye un portafolio bien diversificado. Es decir, que los servicios y productos que los intermediarios ofrecen a los ahorrantes debe ser variado para que estos vean más atractivo poder invertir en él. ¿De qué estamos hablando? Cuentas bancarias, medios de pago, ahorro, préstamos, inversiones, divisas, seguro, factoring, leasing, etc. Es decir, ahora es prácticamente imposible encontrar un banco que no tenga como mínimo esos productos que estamos hablando en ese párrafo, ¿sí? Es raro un banco que no tenga cuentas bancarias, ¿verdad? Sería ilógico pensarlo. Un banco que no sirva como medio de pago en términos de generar, por ejemplo, depósitos de pago de salarios en planilla a una empresa o entidad gubernamental. Cuentas de ahorros es obvio, ¿verdad? Que los tienen. Préstamos, igual. Inversiones, que deriva la utilización de dinero en activos financieros. Compra y venta de divisas, moneda extranjera. Seguros, ¿verdad? Las coberturas por ciertos siniestros. Factoring, que es la compra de cuentas por cobrar y volverlas efectivas. Leasing, el famoso arrendamiento financiero con opción de compra al final del periodo, ¿verdad? Por un valor simbólico, etcétera, ¿verdad? Hay muchos otros por ahí. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la intermediación financiera? El hecho de que existan estos elementos de intermediación deriva en que hayan varios activos financieros que son creados, productos de la misma. Operaciones de captación y colocación, acciones, bonos y letras de crédito. Es decir, que la intermediación permite que se creen activos financieros respaldados en dinero, siendo los más comunes bonos y acciones, ¿verdad? Estos tipos de activos se negocian en mercados específicos, es decir, hay una forma puntual de trabajar con ellos. No se puede manejar el hecho de que estamos tratando de un activo financiero que puede ser universalmente transado en cualquier mercado. No, cada activo financiero, por su característica y naturaleza, debe ser transado en un mercado particular. El sistema financiero se ha convertido en una red compleja, en la cual distintos tipos de instituciones financieras comercializan una amplia variedad de activos en el mercado, monetario, materia prima, divisas, capitales, etc. Eso es el hecho de hablar, hasta este punto, hemos hablado del rol que juegan los intermediarios en el sistema financiero, es decir, entidades que captan fondos y entregan fondos, hasta este punto. Ahora estamos hablando, o vamos a hablar, perdón, de lo opuesto, es decir, de aquel sistema financiero en el cual no existen intermediarios, ¿sí? Y eso se le conoce como desintermediación financiera. En la actualidad, además de ser tendencia por parte de empresas a sustituir deuda con instituciones financieras por deuda directa mediante la emisión de títulos valores. Es decir, hay empresas que dicen, señores, necesitamos $100,000 de financiamiento para nuestras operaciones. Ok, está una alternativa, vamos a pedirlo prestado a un banco. Ok, y esta otra, emitamos $100,000 en acciones y evitemos utilizar dinero en términos de préstamo y sino que volvámoslo capital contable. Ok, se puede. Entonces, las empresas directamente crean sus activos financieros y esos activos financieros son transados en el sistema financiero. Entonces, los ahorrantes, en lugar de depositar sus fondos
que sean de tal manera que sean intermediarios los que lo administren, utilizan los fondos comprando directamente instrumentos de empresas o gobiernos. Los superavitarios perciben una opción más factible, dados los avances en la inclusión financiera e innovación tecnológica, sin obviar, por supuesto, cómo sopesan la relación liquidez, riesgo y rentabilidad. Es decir, el hecho de que sea más rápido poder hacer un arreglo de esa naturaleza no significa de que no se corra riesgo al hacerlo. Entonces hay que saber dimensionar la liquidez que quiero buscar, el riesgo que estoy dispuesto a asumir y qué tanto rendimiento me van a dar esos activos. Surge la pregunta, ¿por qué ocurre la desintermediación financiera? Si se supone que la participación de los bancos es muy importante y ayuda mucho, ¿verdad? A la hora de estar haciendo este tipo de transacciones. Los individuos retiran sus ahorros de las instituciones financieras, ya sea porque quieren, cuando la compra directa de valores financieros otorga una tasa más alta que la conferida por una cuenta de ahorro, o porque se ven obligados. En español, una persona tiene $100 en un banco. Estos $100 le otorgan un rendimiento del 0.25% cada 3 meses. Se le presenta la oportunidad a ese ahorrante y le dicen, señor, podemos darle a usted un rendimiento del 5% cada 3 meses por la compra de acciones de nuestra empresa. Y se documentan, se verifica que son legales, que está todo bien. Para la persona que tiene el dinero en el banco es mejor sacar el dinero de ahí y comprar acciones que le van a redituar el 5% que tenerlo en esa cuenta de ahorro. ¿Me explico? Otros, ¿qué es lo que hacen? Bueno, yo dispongo de, ¿qué? $50,000 de excedente, pero no quiero tenerlos debajo del colchón, ¿verdad? Como dicen, debo tenerlos resguardados. Ok, vamos a depositarlos entonces. Dos opciones. Cuenta de ahorro, que tiene el rendimiento que les he mencionado, o los famosos depósitos a plazo fijo, que amarran ese dinero a una cantidad de tiempo en el que no se puede tocar, en el que está inmóvil. Pero el rendimiento anda por el 5, 6, 7, 8%, ¿verdad? Entonces mucha gente que dice, no, prefiero tener guardadito durante 6 meses ese dinero y que me esté redituando ese nivel de rentabilidad. Se puede, ¿verdad? Entonces esa es la opción por la cual mucha gente prefiere hacerlo de manera directa. ¿Qué es lo que causa la conveniencia o el hecho de que se esté migrando de la forma tradicional de utilizar intermediarios financieros a la desintermediación? ¿Qué lo promueve? Primero, la imposibilidad de la banca de satisfacer requerimientos muy altos de ciertas empresas, debido a los límites normativos. Por ejemplo, un banco no puede prestar más del 5% de su capital a una misma persona. Eso es por ley, ¿verdad? Si el capital del banco son $100, lo más que le puede prestar a una sola persona son $5, por ley. Entonces, por eso es una restricción que en la desintermediación no genera problema. Hoy tenemos el caso de la oferta pública abierta, la OPA, que se hizo para Facebook. 3.500 millones en un solo día. Un banco como tal jamás hubiera podido prestar esa cantidad por muy grande que fuera. Entonces, ahí tienen ustedes una evidencia de la ventaja de la desintermediación. Segundo, el nivel de garantía que los bancos exigen es considerable. Mientras que con la financiación directa, la garantía es simplemente la sociedad que los emite. Claro, para eso hay que seguir un proceso, ¿verdad? Hay que ser acreditados, hay que ser inscritos en la bolsa, etcétera. Una serie de requisitos por ahí. Pero una vez cubiertos todos esos elementos, ya queda de forma universal habilitada para emitir títulos valores, ¿verdad? Y hay garantía y respaldo de que sí hay cobertura del rendimiento que están ofreciendo. Tercero, los balances de las empresas han mejorado mucho. El gran desarrollo de los mercados de capital en general y el de valores en particular. Cuarto, la clasificación de empresas emisoras por parte de la Comisión Clasificadora de Riesgos es muy aceptable. Esto es producto del problema que se dio cuando se dieron las crisis financieras del 2008. Una de las principales quejas que hubieron fue de que las instituciones evaluadoras de riesgo no lograron medir correctamente el riesgo de los activos financieros que estaban transando. Y sobre eso no se pudo medir el efecto que tendrían en los bancos que estaban emitiendo ese tipo de activos financieros. Entonces, producto de eso, hubo un endurecimiento de la normativa, una ampliación de los requisitos exigidos, pruebas de estrés y otros elementos por ahí, que hacen ahora más difícil que un banco pueda emitir algún título o valor sin tener su debido respaldo. ¿Sí? Pero las clasificadoras de riesgo ahora son más severas a la hora de valorar. Y recalcando, ¿verdad?
que esto es antes de la crisis COVID-19. Después de esta contingencia tienen que haber cambios, evidentemente. Solo en reestructuraciones de deudas hay una urgente oportunidad para sanear las finanzas. ¿A qué nos referimos con reestructuración de deuda? Pasar deuda de corto plazo a largo plazo. Eso es reestructurar deuda, en esencia, ¿verdad? Generar refinanciamientos que me permitan obtener cierto nivel de liquidez y cubrir el compromiso que tengo anteriormente, ¿verdad? Eso es reestructuración. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de financiamiento directo o de desintermediación? Cuando hablamos de emisión de títulos de deuda, ¿verdad? O instrumentos de deuda, como le llama Scott Besley, hablamos de bonos o debentures para financiar proyectos de inversión, pagarés o efectos de comercio para financiar operaciones de corto plazo. El bono se caracteriza porque es de largo plazo y los pagarés de corto plazo. ¿Qué características tienen en común? Deuda. Los dos son pasivos, ¿verdad? Los bonos y pagarés. El otro, aumentos de capital, emisión de acciones y capitalización de utilidades. En este caso no hablamos de deuda, sino que de aportaciones. Estamos hablando del capital, ¿verdad? Aportado por los dueños de la empresa, que es invertido en la misma empresa para operar. Tenemos las referencias bibliográficas, ¿verdad? Para que las puedan verificar también por cualquier tipo de inquietud que se tenga. Se comparten los recursos complementarios. 2 videos, cómo funciona la IGD y la función de regulación del sistema financiero. Un sitio web también que tiene que ver con los bancos en el cambiante escenario de la intermediación financiera. Entonces, aquí tienen esta información ustedes para que la puedan revisar porque, de hecho, más adelante vamos a hacer unas valoraciones sobre algunas experiencias que se han tenido a la hora de la resolución de las actividades en línea, de los cuestionarios, ¿verdad? Eso es muy importante que lo vayamos a tratar una vez logremos cubrir todos los contenidos de la semana, ¿verdad? Si hubieran inquietudes o comentarios, pues tienen el espacio para que las puedan presentar, ¿verdad? Para efectos de que pueda surgir algún comentario o alguna duda que podamos ampliar. Si no, lo podemos revisar al final, como siempre se les ha invitado a que lo puedan hacer. En el caso de la semana 4, ¿verdad? Que es con el tema que estaríamos ya dándole finalización a la presente unidad, estaríamos viendo el apartado de la banca comercial, de inversión y central, ¿verdad? En el caso de la actividad de la semana 3, hay una actividad evaluada, ya la vamos a explicar, igual a la de la semana 4, ¿verdad? La vamos a comentar también. Aperturamos el contenido navegable. E iniciamos con la banca comercial y la de inversión. Partimos de unas generalidades de la banca comercial en el país. La banca o el sistema financiero es el conjunto de entidades o instituciones que, dentro de una economía determinada, prestan servicios financieros, debidamente autorizados por la ley. Los bancos son organizaciones que tienen como actividades fundamentales la captación y colocación de recursos, es decir, obtener dinero de personas, empresas u otro tipo de organizaciones. Con estos recursos dan créditos a aquellos que lo soliciten. En español, lo que ya sabemos que hace un banco, ¿verdad? Recibe dinero de alguien y se lo presta a otro. Punto. Es lo que hace. En El Salvador, la banca se ha caracterizado por ser uno de los sectores más pujantes y prometedores, después de su privatización en la década de los 80, ¿verdad? Una vez asumió el Partido Arena en el poder en el año 89, ¿verdad? Uno de los primeros pasos que se dieron en la modernización del país fue el hecho de manejar la privatización de la banca, ¿verdad? En ese sentido, en nuestro país se dice que la banca es uno de los sectores más prometedores porque muestra el compromiso con la mejora continua, actualizando la oferta de valor que ellos tienen, manejándola con un enfoque global. Máxime en este momento que se está potenciando la inclusión financiera. Es decir, estamos hablando de una realidad que nos está obligando, ¿verdad?, a ser innovadores, que nos está obligando a ser distintos de la competencia para que nos volvamos competitivos. Entonces, la banca como sector es uno de los elementos que tiene más puntualmente hablando como distintivo, ¿verdad? El hecho de modernizarse, el hecho de generar otro tipo de situaciones que promueven la cuestión referida a que se tenga la claridad de que hay cosas que pueden manejarse para que se puedan volver cosas antiguas, cosas nuevas. ¿Generando qué cosa?
que la forma antigua de hacer las cosas se cambie de alguna manera. ¿Cómo? Innovando, creando nuevos productos, creando nuevos servicios, volviéndonos más competitivos, ¿verdad? Por eso se caracteriza el ámbito de cambio en el sistema financiero. Las operaciones se delinean en la captación de fondos del público a través de depósitos, emisión, cancelación de títulos valores u otras operaciones pasivas. Así también colocación de fondos a personas naturales y jurídicas, con ciertas condiciones, ¿verdad? Que de todos es sabido, plazo, garantía e interés, asumiendo desde luego los riesgos de la intermediación y los beneficios propios de ser un canal de distribución, ¿sí? Lo que ya conocemos. ¿Cuál es la importancia de la banca comercial? Uno de los elementos que destacan, ¿verdad?, de la banca comercial son las finalidades. La primera de ellas es la función económica, es decir, que enmarca su incidencia en la activación y proyección de la economía en general, lo que hemos dicho. El sistema financiero es el sistema nervioso de toda economía y eso permite que se dinamice, que se oxigene todo el tejido productivo de un país, ¿verdad? A través de constantes movimientos de dinero. Segundo, la función social, referida a fuentes de empleo en la institución y desarrollo del entorno productivo. De todos es sabido, ¿verdad?, que la banca emplea una gran cantidad de personas desde la perspectiva de ser colaboradores, personas de atención al cliente, gerencias, operaciones, etcétera, con pues obviamente sus respectivas condiciones de trabajo, sus elementos disciplinarios y todo lo demás, pero que generan, que promueven empleo. ¿Y eso qué hace? Ayuda a la economía de las familias, de las personas que son empleadas ahí, ¿verdad? Que habíamos mencionado, ¿verdad? El elemento social y el elemento económico. Otorga recursos necesarios para inversión de la micro, mediana y gran empresa a nivel comercial. Lo que decíamos, ¿verdad? Dinamiza los tejidos productivos. Y a nivel social, genera empleo y contribuye al otorgamiento de crédito de otros sectores del país. Comercio, industria, construcción, vivienda, entre otros. ¿Cuál es la razón de ser de la banca? Su objetivo, ¿verdad? Obedecen indudablemente al aseguramiento de la calidad de su modelo de negocio, destacando el rol de especialista en la intermediación financiera y procurando el establecimiento de relaciones de mutuo beneficio para sus stakeholders. Entiéndase eso, participantes, ¿verdad? Los stakeholders son los participantes. Entiéndase inversionistas y ahorrantes. Aquí podemos ver. Mejora los niveles de rentabilidad de los accionistas. Brinda soluciones en los servicios financieros con sentido de excelencia e innovación. Sirven con rapidez, facilidad y cortesía, creando confianza entre los clientes. Mejoran sustancialmente el servicio al cliente y mejora el seguimiento y control de las operaciones de riesgo. En esencia, ¿verdad?, se podría decir. Ese era su objetivo, ¿verdad? El elemento que estábamos viendo. Ahora veamos las funciones. ¿Cuáles son las funciones que los bancos generan? Primero, operaciones pasivas, que implica atraer, resguardar y dar rendimiento de los fondos que originan los ahorrantes. En español, mientras más atractivo es un banco, más promueve que más personas vayan a dejar su dinero ahí. Hay muchos elementos que definen la calidad o el impacto o el peso de una institución financiera. Sobre esos elementos descansa la confianza que tienen las personas en ella, ¿verdad? En consecuencia, el hecho de atraer clientes en operaciones pasivas es una de las principales características o funciones de los bancos. Por otro lado, tenemos las operaciones activas, que es lo opuesto, ¿verdad? En que lo que buscan es disponer esos fondos para quienes lo requieren y están dispuestos a pagar por su uso en proyectos de inversión. Porque la verdadera fuente de ingresos como tal de los banqueros, de los dueños de los bancos, es esa, ¿verdad? El otorgamiento de préstamos. Es de recordar, ¿verdad? Un poco, porque el apartado de la función de los bancos, sobre todo en las operaciones pasivas, tiene que ver con la confianza que despiertan en el ahorrante. Es de recordar que hoy por hoy tenemos una situación bastante delicada, lo que se ha dado con la famosa vulneración que han tenido las bases de datos de los clientes del Banco Agrícola, de la Vivienda, del Banco Promérica, etcétera, porque unos hackers rompieron los protocolos de seguridad de los servidores y tuvieron acceso
a las cuentas de las personas que son clientes de esos bancos. Y por eso se han venido dando esa serie de cadenas de correos que les llegan, ¿verdad? O mensajes a su celular que les dicen que su cuenta ha sido bloqueada, hay cierta actividad sospechosa y otros elementos por ahí, ¿verdad? Que lastimosamente muchas personas desconocedoras, ¿verdad? De esos entornos cayeron en la estrategia, ¿verdad? De fraude que ellos habían orquestado y han sido completamente vulneradas, ¿verdad? Sus cuentas han sido completamente vaciadas y pues ni modo. Hace alrededor de 3 semanas estaba leyendo en un medio de comunicación que solo en la ciudad de San Miguel, solo acá en la ciudad de San Miguel, habían 60 personas que habían presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República por el robo del dinero en sus cuentas, ¿verdad? Solo en San Miguel. No digamos a nivel de departamento, no digamos a nivel de zona y no se quiera ver a nivel de país. O sea, algo bien delicado. Y eso ha mermado, definitivamente, ha mermado la confianza de los ahorrantes en los bancos. No es raro escuchar que hay personas que digan, no, yo mejor saco mi dinero del banco y lo llevo a una cooperativa. ¿Por qué manejan esa alternativa? Porque las cooperativas, al no estar reguladas, ¿verdad?, por la normativa de la superintendencia, tienen ciertas libertades, ciertas bondades, y una de ellas es precisamente el hecho de poder ofrecer cierto tipo de rendimiento mucho más alto que el de los bancos, entre otras cosas. Entonces, la gente dice, mejor aprovecho, ¿verdad?, meter mi dinero en una entidad de esa naturaleza, más modesta, ¿verdad? Un poco más pequeña, pero más segura, porque no van a tener vulnerabilidad en el detalle de la información de los mismos, ¿verdad? Entonces, realidad es que pasa. Como decíamos, ¿verdad? Actividades pasivas, colocar préstamos, y la pasiva, recepción o depósito. El presente gráfico da una categorización general de las instituciones bancarias del país, en cómo se han venido organizando y consolidando, con una proyección internacional y supeditada a la inclusión e innovación. Tenemos primero el detalle de los bancos privados, ¿verdad? Que son la gran mayoría que tenemos. Bancos estatales, que solamente tenemos Banco de Hipotecario y Banco de Fomento. Y los sucursales de bancos extranjeros, ¿verdad? Que eran los que teníamos acá en la percepción de lo que era el Citi anteriormente, ¿verdad? Que ahora ya no es Citi, porque eso fue comprado, las operaciones en Latinoamérica fueron compradas por Cucatlán de Honduras, entonces ya no existe, pero esa es en esencia la estructura. Banco privado, banco estatal y sucursal de banco extranjero. En la banca comercial, dentro de lo que connota los servicios financieros, tenemos que recalcar que el funcionamiento de las empresas se producen de manera cotidiana, ¿verdad? De manera normal, flujos de entrada y salida de capital. Recordemos que toda empresa opera en base a constantes movimientos de dinero, sea pequeña, mediana, grande, pública, privada, etc. Entonces, en tiempos y circunstancias variadas del mercado, la banca comercial propone, actualiza y diversifica su portafolio de productos y servicios financieros. En la siguiente especificación se presentan las opciones financieras más básicas de la oferta bancaria, ya que de manera intermitente se siguen generando nuevas y mejores alternativas de ahorro e inversión. Aquí la podemos ver, ¿verdad? Pueden ver ustedes que la banca empresarial se refiere a la administración de activos, certificación de depósitos a término, cuentas que tienen que ver con ahorro, inversión y corriente, pagos y recaudos, pago de nómina, los famosos bancos planilleros, ¿verdad? Donde ahí se paga la nómina de una empresa o entidad estatal, y aportes fiscales. Créditos, que sirven para tesorería, de libre inversión, maquinaria, equipo o capital de trabajo, entre otros, ¿verdad? Porque pueden haber otros. Tarjetas de adquiriencia, que en este caso serían las que tienen que ver con cierto nivel de liquidez otorgada en algún momento, las de crédito, que son las que conocemos, y débito, que son las que utilizan las personas para sus cuentas electrónicas. Y además, servicios internacionales. Es decir, pueden ver ustedes que el abanico de trabajo que tiene la banca empresarial es bastante variado. Por eso se denota la robustez del sistema financiero salvadoreño y de hecho se considera como uno de los más eficientes a nivel de lo que es Centroamérica, por la distinta variedad de productos y servicios que ofrece, ¿verdad? Estos están aquí, entre otros. Ahora, lo que es la banca de inversión, ya saliéndonos un poco, ¿verdad?, del ámbito de la banca comercial como tal, ahora vamos a ver lo que es la banca de inversión. La banca de inversión tiene como característica ofrecer servicios a las grandes empresas, inclusive al gobierno. Es decir, no se enfoca tanto en personas naturales.
o en necesidades propias de elementos de consumo, ¿verdad? Como el destino más común de sus créditos. No, aquí estamos hablando del elemento relativo a trabajar con necesidades financieras de empresas o gobierno. Son identificables muchas veces como bancos de negocios, debido a que se fundamentan en gestionar negociaciones con estas grandes empresas con la finalidad de mejorar la rentabilidad para todos los socios, clientes y accionistas. En El Salvador, los dos bancos que están como más destacados en el ámbito de banca de inversión son el Banco Multisectorial de Inversiones y Bandesal, ¿verdad? Entre los principales servicios y especializados que ofrece la banca de inversión se tienen. La banca de inversión, primero, promueve los servicios de asesoría financiera, oferta pública como para la venta de acciones, oferta pública venta de deuda, que son los bonos, y oferta pública compra o deuda de capital. Es decir, por ejemplo, cuando el gobierno quiso hacer la emisión de bonos para efectos de poder reestructurar su deuda, producto de los inconvenientes que tuvo durante la pandemia el año pasado, y poder obtener cierto flujo de caja para cubrir sus operaciones, tuve que recurrir a esto, ¿verdad? Servicios de asesoría financiera. También son agentes estructuradores, que tienen que ver con el elemento de deuda de estados y municipios, bursatilización de activos y project finance, ¿verdad? Fusiones y adquisiciones, que son las compras de empresas o desinversiones. Evaluación de empresas y proyectos. Este tema, este apartado de la evaluación, es un tema bastante entretenido de ver. A nivel de maestría se mira un tema que así se llama, evaluación, y ahí le enseñan al maestrante a estudiar métodos de evaluación de empresas, de proyectos y de toda clase de activos. Bien interesante, bien completa. Y después tenemos la parte de estructura de capital, que tiene que ver con reestructura de pasivos y optimización de activos. Es decir, pueden ver ustedes que los servicios que ofrece la banca de inversión son muy diferentes a los de la banca comercial, porque la connotación, el destino y los tipos de clientes son diferentes. ¿Sí? Aquí lo pueden ver ustedes. ¿Cuáles son las principales diferencias? Aquí las vamos a acotar. En la banca comercial, el fondeo es a través de depósitos del público. En el caso de la banca de inversión, se hace a través de fondeo mayorista, es decir, fondo promovido por empresas o instituciones. En la banca comercial se colocan créditos. En la banca de inversión no se colocan créditos, pero se provee liquidez a través de otros instrumentos financieros. Es decir, la figura del crédito como tal no opera en la banca de inversión, pero sí otras formas de obtener liquidez para las empresas. La banca comercial no presta servicios de asesoría y la banca de inversión sí, ¿verdad? Para fusiones, adquisiciones, reestructuración, etc. La banca comercial no estructura deuda sin underwriters o prefinanciamiento, es decir, la banca comercial no estructura deuda sin respaldos y compromisos previos, ¿sí? Mientras que la banca de inversión origina, estructura y distribuye transitoriamente emisiones de deuda en el mercado primario. Es decir, respalda emisiones de deuda con compromisos previos, con compromisos anteriores, mientras que la banca comercial no. En la banca comercial hay moderada tolerancia al riesgo y sujeta a regulación prudencial. En la banca de inversión es lo opuesto. Hay alta tolerancia al riesgo y escasa regulación actualmente. ¿Sí? Entonces, esas son básicamente las diferencias que hay entre la banca comercial y de inversión. Las referencias bibliográficas, que siempre se les recomienda que revisen, para que amplíen un poco el elemento que hemos discutido. Después tenemos el detalle de la banca comercial. Después, perdón, de la banca comercial y la de inversión, tenemos la banca central. La banca central en nuestro país, ¿verdad? La autoridad monetaria como tal, está basada en lo que es la existencia y funcionamiento del Banco Central de Reserva de El Salvador. Conocida como BCR, ¿verdad? Comúnmente. El BCR es la entidad bancaria central de este país, definido según su ley orgánica, como una institución pública de crédito de carácter autónomo, cuyas principales funciones son regir la política económica de la nación, procurar la estabilidad monetaria y fomentar el desarrollo de un adecuado sistema financiero. Si se percatan en la definición, no habla de política monetaria, sino que habla de política económica, ¿verdad? Habla de la estabilidad monetaria, pero no a nivel de política, sino que únicamente estabilidad a nivel de la masa monetaria del país y fomentar el desarrollo del sistema financiero. Es conveniente destacar
que entre las más significativas responsabilidades que el BCR tienen están la de contribuir para que el país tenga un sistema financiero seguro, eficiente y transparente, que brinde seguridad y confianza a la población y que apoye el crecimiento sostenido de la economía. La de velar por el buen funcionamiento de los sistemas de pago del país y la de ofrecer análisis, estudios e investigaciones técnicas para propiciar toma de decisiones en materia económica y financiera para el bienestar de todos los salvadoreños. Para ello, dispuesta a estructurar y coordinar esfuerzos a través de las siguientes áreas de acción. ¿Cuáles son las áreas de incidencia que tiene la banca central en términos de lo que estamos hablando? Primero, gestión de reservas internacionales. Recordemos que la reserva internacional es aquel respaldo en términos de liquidez que como país tenemos, ¿verdad? El famoso crédito de respaldo, el famoso colchón que le podemos llamar, ¿verdad? Ante cualquier eventualidad como país. Dos, regulación y monitoreo del sistema financiero, ¿verdad? Recordar, regular y monitorear. La supervisión la hace la superintendencia. Por eso le decíamos que la ley de integración monetaria de enero de 2001 le quita esa facultad al BCR, ¿verdad? Solamente regula y monitorea. 3, sistema de pagos y servicios financieros. 4, estadísticas, análisis y predicciones macroeconómicas de corto y mediano plazo. 5, investigación económico-financiera y asesoría al gobierno. 6, servicios de agente financiero del Estado. 7, servicio a los importadores y exportadores. Es decir, se ve acá a simple vista de que la connotación del trabajo de la autoridad monetaria como tal está muy alejado del ámbito de banca de comercio y de inversión, ¿verdad? Es como el otro ámbito, la otra dimensión que tiene que ser cubierta a nivel del sistema financiero. Una limitante de nuestro sistema obedece a la pérdida de la facultad del BCR para emitir moneda, lo que decíamos, vea la política monetaria. Hoy ya no podemos imprimir moneda nosotros, que con la entrada en vigencia de la dolarización fue derogada. Esto crea una mayor dependencia de la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿verdad? Que es como decir el Banco Central de Estados Unidos, que es lo que se maneja como una frase coloquial, ¿verdad? Que es muy común escuchar desde enero de 2001 a la fecha, de que cuando Estados Unidos le da gripe, a El Salvador le da neumonía. ¿Por qué? Porque dependemos de la moneda de Estados Unidos. Si bien es cierto, es una moneda dura, es una moneda estable, una moneda sólida, se ha quedado demostrado después de la crisis del 2008 de que el dólar fluctúa, ¿verdad? El dólar cayó frente al euro, por ejemplo, en términos de lo que era respaldo y peso como moneda. Ha caído incluso contra el yen, ha caído contra el yuan. Hay otros elementos ahí que han definido que la moneda como tal no tiene aquel estatus de invencible, ¿verdad? Como tenía antes, porque quedó en evidencia en la crisis financiera del 2008 que el sistema financiero y el sistema bancario de Estados Unidos tuvo su quiebre, ¿verdad? Tuvo su colapso. Ahí tenemos un poco las referencias bibliográficas para que las puedan revisar, ¿verdad? Se comparte el glosario de términos para que los puedan revisar, ¿verdad? Que tiene que ver con los elementos que hemos discutido hasta el momento, ¿verdad? Estamos hablando de que son 15 conceptos, nada más, ¿verdad? Que les recomiendo que lo revisen porque muchos de estos elementos que están acá aparecen en forma de pregunta en las evaluaciones en línea, ¿verdad? Es recomendable que siempre se tomen su tiempo para revisar este apartado del glosario como las fuentes o recursos complementarios que se les comparten, ¿verdad? Y entre ellos tenemos 2 videos y un documento PDF. Un video del BCR regulando el sistema financiero y otro de las funciones del Banco Central. Y un PDF que es la Ley de Integración Monetaria, que es en esencia la que le da vigencia a la circulación del dólar como moneda de curso legal en el país, ¿verdad? Entre otros. Entonces, damas y caballeros, de esta manera hemos logrado dar cobertura a los contenidos de la semana 3 y semana 4 de la unidad 2 del sistema financiero. Aquí está la evaluación formativa, ¿verdad? Que no es calificable, pero en este momento voy a tomarme el espacio de explicarles el detalle de la información de las evaluaciones. Semana 3, actividad de evaluación, evaluación en línea, ¿verdad? La evaluación en línea, como ya ustedes han podido revisar en evaluaciones previas, es de que se tiene que revisar los contenidos de la sesión, ingresar al apartado de la unidad y van a ver el apartado de los ítems. Son 30 ítems, de los cuales solo van a aparecerles 20 de forma aleatoria. Para asegurar que tengan acierto en la evaluación, es imprescindible leer con detalle cada uno de ellos y elegir la respuesta correcta. El tiempo determinado es de 60 minutos en un único intento.
Esto lo van a completar antes del domingo de la semana 3, que sería la semana pasada, ¿va? Pero en este caso estamos hablando de esta semana. La selección correcta de los ítems tendrá una ponderación total de 10 puntos. Eso es lo que se espera, ¿verdad? Y aquí darle la vista previa, pues se les va a desplegar el instrumento para que lo puedan ver. En este apartado me quiero detener un momento, porque han habido bastantes comentarios, tanto en la unidad 1 como en la unidad 2, respecto al detalle de las evaluaciones en línea que se han realizado. Han habido comentarios de compañeros de que los ítems considerados en la evaluación en línea no coinciden con lo visto en clase, y haciendo una revisión de los contenidos como tales, efectivamente se ha detectado que está ese tipo de situación. ¿Por qué lo menciono? Porque lastimosamente este servidor, como tutor, no tiene autorización para modificar los elementos de la plataforma en términos de contenido, ni tampoco en términos de instrumentos o evaluaciones, porque esa es una función exclusiva de e-learning, ¿verdad? O bien del docente autor de contenidos, en este caso el licenciado Yanes. Por eso menciono de que producto de los comentarios que me han hecho llegar a través de la mensajería interna, ¿verdad? He reportado a la Dirección de Control de Calidad de la Educación Continua el apartado de cómo están dándose esas situaciones, y me mencionaron de que se van a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Menciono el apartado de esta evaluación porque, haciendo una revisión de la misma, el 90% de las 30 preguntas que están ahí sí están en los contenidos que hemos discutido. Hay un 10% de elementos de estas preguntas que tal vez no están en las presentaciones como tal, sino en los recursos complementarios. Por eso se recalca, ¿verdad? Se sugiere de que hagan una revisión de los mismos. Si una vez realizando el instrumento, teniendo el cuidado de haber hecho la revisión de todos los contenidos discutidos y de los materiales complementarios, persiste la misma situación, pues perfectamente se puede reportar, ¿verdad? Yo tengo el deber, ya fui autorizado para ello, de que si hubieran inconvenientes o problemas relativos al desarrollo del instrumento de la unidad 3, podemos reportarlo para que también tengan su respectivo conocimiento y que me instruyan qué podemos hacer, ¿verdad? Les recalco para que quede ya claro, y de hecho queda en evidencia, ¿verdad? En el video, para efectos de que vean que sí, sus comentarios, sus inquietudes han sido retomados, y en función de eso, pues se ha tratado de hacer las correcciones pertinentes, ¿verdad? Eso es lo que era el caso de la actividad evaluada de la unidad 2, que es el de la semana 3. Semana 4. Ese examen ya lo hicimos, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, si pudieran, por favor, me comparten así brevemente su experiencia, si está correcto, si es coincidente lo que yo he mencionado con la experiencia que tuvieron al realizarlo. Es que ese fue realizado la semana pasada, cuando no teníamos ni la clase. Bueno, ahorita se está hablando de los bancos comerciales y eso fue lo que nos salió y no lo habíamos visto. Ok, ok. Básicamente, esa la semana pasada fue la que nos puso y vencía, el domingo, pues tocó hacerlo la semana pasada, sin previa clase. Ok, Sí, salimos correcto. mal. Ajá, correcto. Sí, como les decía, o sea, si bien es cierto, lastimosamente no se pudo realizar la actividad como la habíamos programado, por lo que les mencioné, el material estaba disponible en la plataforma, ¿verdad? Para su revisión y poder ser tomado en cuenta. Lo que voy a hacer, dado que están mencionándolo en este momento, es que voy a enviar un correo a la persona responsable del control de calidad de las actividades virtuales, y le voy a mencionar eso, ¿verdad? Que es la maestra Colato, que es la que me apoyó en informarles a ustedes que no pudimos tener actividad la semana pasada, para efectos de que podamos ver de qué manera podemos hacer algo para tratar de ver, o se les vuelve a habilitar el cuestionario, o se deja una actividad complementaria, no sé. Dependerá de qué consideración tomen ellos, como les digo. Lastimosamente, pues mi competencia solamente es desarrollar contenidos y emitir algunas sugerencias, ¿verdad? Para que puedan ser retomadas si lo toman a bien. Pero, como les digo, retomo el comentario y sobre esa base pues voy a comunicarme con la gente de e-learning para eso, ¿verdad? Sí, está bien, Lin, porque la verdad que decepciona estar sacando malas notas, la verdad, y desmotiva a muchos compañeros. Sí, de hecho, comparto con ustedes esa opinión porque en esencia se esperaría de que la actividad evaluada parta del hecho de los contenidos que se han revisado, ¿no? Que se han discutido, que se ha visto, ¿verdad? Entonces, sí, como les digo, lastimosamente la semana pasada, por el hecho de no poder dar la clase en la fecha que correspondía, sí generó ese pequeño vacío, y se entiende, ¿verdad? Que al no haber clase, pues no se pudo discutir y ampliar algunas cosas, pese a que el material estaba disponible en la plataforma. Entonces,
Ese va a ser el argumento que voy a compartir con la maestra Colato para ver qué alternativa podemos manejar. Y en base a eso, pues yo le confirmo, ¿verdad? Al grupo completo, qué alternativa se va a manejar si estiman prudente hacer algo al respecto las autoridades. ¿De acuerdo? Está bien, Lick, gracias. Ok, perfecto, muy bien. Lick, Excelente. Hola, mándeme. Lick, yo opino que si se va a realizar otra vez el examen, pues que no tenga un poquito más de tiempo por la cantidad de preguntas que dan, ya que pues no teníamos el material. Ahora sí ya más o menos se tiene, pero igual considero que es muy poco tiempo para 20 preguntas que pues requieren de nuestro análisis y concentración. Entonces en mi caso fue que aquí se va la señal y no cuento con internet de muchos megas, entonces tengo que estar pendiente de eso y muy poquito tiempo realmente. Ok, perfecto. Ese es otro Cierto, y punto por que voy veces a se mencionar. traba la plataforma, por veces se traba y cuesta que cargue a la segunda pregunta. Sí, es correcto. De hecho, yo he escuchado ese tipo de comentarios con otros compañeros de otras asignaturas cuando hacen evaluaciones en línea, pero lo que me han dicho los colegas de e-learning, que eso deriva del tipo de conexión que se tiene. Es decir, muchas veces hay problemas cuando las evaluaciones en línea se hacen a través del celular o se hacen a través de paquetes de datos. Entonces, yo entiendo, pues no hay condición idónea para poderlo hacer como se necesita, sino que se hace como se puede, ¿va? Pero sí, me dan a entender ellos de que el problema de que se quede pegada, se ralentice o que haya feedback en la plataforma es por la conexión. Entonces, no, pero está bien, yo retomo ya los dos elementos que me han mencionado, el hecho de manejar el detalle de hacer la evaluación sin haber dado la clase y el hecho de que tengamos problemas con la cuestión del tiempo, ¿verdad? Para efectos de poder reportar los dos elementos a la unidad de e-learning y a ver qué alternativas se puede buscar, ¿verdad? Espero que pueda haber alguna solución al respecto. ¿Les parece? Licenciado, yo tengo un comentario al respecto. Dígame. No únicamente es el hecho de que no haya dado la clase, sino que en las indicaciones de ese examen se menciona que iba a venir de la semana 3, si no me equivoco. Y a lo que mi compañero Mauricio se refería era de que muchas de las preguntas que salieron en ese examen era referente a la semana en la que estamos actualmente. Correcto, que es la semana 3, exacto, porque los temas de la semana 3 y 4 son los que acabamos de discutir. En eso tiene usted toda la razón, ¿verdad? Porque los elementos de banca comercial, banca de inversión y banco central los acabamos de ver. Ah, perfecto. ¿Ok? Excelente. Licenciado, también tuve Dígame. ese mismo inconveniente, pero el material de la semana 4 no sé si fue problema de mi equipo, pero yo no pude descargar ese material, entonces de la semana 4 yo no había leído nada para la realización del examen, aunque ahí Ok. decía cabal eso que solamente era de la semana 3, de la semana 3 y todas las semanas anteriores sí yo había leído toda la información, pero de la semana 4 no había leído nada. Y entonces habían algunas preguntas que realmente pues salieron mal porque no sabía nada de lo que se estaba hablando en esa pregunta. Aparte de que la redacción a veces es bastante como Confusa. confusa, sino que lo Exacto, hacen sí. así para que uno analice, ¿verdad? Pero sí No, yo es tuve decir, ese problema que no pude descargar la información de la semana 4. no, igual, de hecho, qué bueno que lo menciona, porque por lo menos yo tengo claro, la experiencia me ha indicado, de que la redacción de un ítem buscando el análisis de una persona que la va a responder es plantear las cosas de manera clara, de manera puntual, que obligan a la gente a pensar, no con la idea de confundirlo, me explico. Entonces, una cosa es que un ítem se genere de una manera de ese tipo, ¿verdad? De esa característica, y otra cosa es que la redacción sea confusa. En eso sí estamos totalmente de acuerdo, porque ese es otro punto también que se ha mencionado a las personas de ahí de calidad de las actividades virtuales por lo mismo, ¿verdad? Porque por ahí más o menos va la tónica de los mensajes que he recibido por mensajería interna, ¿verdad? De que son elementos que no se han visto en clase, que no están en los contenidos. Alguien mencionaba relativo al detalle del tiempo, retomando lo que decía aquí la compañera. Lo otro también tenía que ver con lo que usted mencionaba, ¿verdad? De que había esa confusión a la hora de querer leer el ítem, no se interpretaba pues que lo que estaban pidiendo. Entonces, bueno, hay muchos elementos que mejorar por ahí, así que habría que ver, también compartir ese detalle con las personas que supervisan, vea, esa cuestión por ahí. Ok, vamos a Lick, ver. lo último, considero que si se habilita nuevamente el examen o se deja algo extra para poder levantar esa nota,
considero yo, ¿verdad?, que sería conveniente extender un poco la fecha de entrega de la actividad que está para esta semana. Que es el storyboard, ¿verdad? Ok. Ajá. Si gustan, ok. Bueno, entonces solo permítanme ver la retroalimentación que tengo aquí por el chat para efectos de ver el detalle. Ese examen ya se hizo, vine la semana pasada, y como estudiantes que podemos hacer, ya más o menos hemos hablado. No venía nada de lo que vimos en clase, igual, otros mitad y mitad, salimos mal, la mayoría salió mal. El contenido de la semana 4 no se podía descargar, bien raro, ya me estaban mencionando eso. Me preguntan, ¿usted revisa antes los cuestionarios laboratorios porque siempre salimos mal? Hasta el día de ayer me cayó un correo donde se me autorizaba revisar las evaluaciones en línea. Y por eso les estaba compartiendo el hecho de que en la evaluación 3, que lastimosamente se hizo la semana pasada, 90% de los ítems sí estaban en las clases que hemos visto, pero un 10% no. Entonces por eso les estaba recalcando. A partir de ahora, yo ya tengo la potestad de revisar los instrumentos. De hecho, en la unidad 3 y 4 también hay evaluaciones de ese tipo. Entonces, voy a revisarlas, las voy a resolver en función de los temas que están en las unidades a discutir y voy a sugerir que se hagan los cambios respectivos. Porque, eso sí, el cambio no lo puedo hacer yo. Porque por derechos de autor no puedo tocar toda la información de contenido que ha creado el docente, ¿verdad? Yo simplemente puedo sugerir que se hagan cambios, así que lo vamos a hacer de ahora en adelante. Pregunta Michelle, ¿esta semana se volverá a hacer el examen? No lo sé. Tengo que hacer las consultas y si me autorizan les voy a notificar. Tienen que estar pendientes de la plataforma y de los anuncios, ¿verdad? Jocelyn, en el examen se mencionaban aportes de algunos economistas en los sistemas financieros, los cuales no aparecen nada en los contenidos. Es correcto. Tal vez en el apartado de la curva de Phillips, ¿verdad?, que tuvimos que ver en aquel momento, ¿verdad?, en la oferta monetaria que está entre la unidad 2, podíamos haber hablado algo, ¿verdad?, de los aportes que él dio en la famosa curva, ¿verdad?, donde hablábamos de la interacción entre desempleo e inflación, ¿verdad? Pero, bueno, tal vez probablemente de hablar de varios, sí, quizás no era muy enfocada la pregunta, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, permítame por favor hablarles de lo que es la actividad del storyboard para ya ir cerrando, ¿verdad? Porque ya tenemos ciertos acuerdos que yo me llevo como tarea, ¿verdad?, para poder hacer posteriormente. Y tenemos que el detalle de la actividad de ya la semana 4, ¿verdad?, que es este. Es el storyboard, que es un guión gráfico. Y las instrucciones son que después de haber estudiado las sesiones de esta unidad, investiguen libros, revistas, sitios web u otras fuentes confiables sobre servicios financieros de la banca comercial nacional, es decir, de nuestro país. Seguidamente, con la información, elabora un storyboard sobre los servicios financieros con mayor demanda en la banca comercial de nuestro país. El storyboard va a llevar la siguiente estructura: título o tema. El desarrollo, que es una secuencia de escenas asociadas al tema, máximo 6, porque la versión gratuita de StoryDat solo permite 6 láminas, ¿verdad? Y crédito del autor. Eso se coloca casi siempre al final o en la esquina inferior derecha de la última lámina, ¿verdad?, donde se pone el nombre de quien lo ha hecho, ¿verdad? Además, considere el concepto de simplicidad para que la temática sea comprendida fácilmente. No saturación de texto ni de collage. En español, como nos vamos a basar en un guión gráfico, ¿verdad?, que se basa mucho en el uso de imágenes, tenemos que apoyar la imagen con algún texto significativo, una idea fundamental, un concepto claro, 1 o 2 renglones, me explico, para que no vaya solamente imagen ni solamente texto. Debe haber un equilibrio. ¿Qué es lo que más se valora aquí? La creatividad y el orden que tenga cada uno a la hora de prepararlo. Para el desarrollo de la herramienta se sugiere StoryDat, por lo que se les comparte el tutorial siguiente. Pueden mirar un ejemplo ingresando acá de cómo se hace un storyboard y finalizándolo, guárdelo con el nombre de la actividad, asegurándose que quede en dominio público y comparte el enlace en el foro, unidad 2, actividad 3, storyboard financiero. Recalcar, damas y caballeros, por favor, asegúrense de que el enlace quede grabado en dominio público, porque uno de los principales problemas que ha habido con la revisión de este tipo de tareas es de que los enlaces no se dejan de manera pública, sino que se configuran como privado o como oculto. Entonces, cuando uno quiere revisar, el sistema automáticamente lo manda a la pantalla y pide que se inscriba, ¿verdad? Que ingrese sus datos, que cree su usuario, perfil y todo lo demás. Entonces, para evitar ese inconveniente, por favor, asegurémonos de que quede en dominio público. Ahí en el detalle del tutorial y todo van a ver ustedes cómo se deja el enlace de esa manera para evitar inconvenientes, ¿verdad? Entonces, se meten
al foro, ¿verdad? Que está habilitado para ello y únicamente le dan en el comentario que ustedes van a hacer, buenos días o buenas tardes, buenas noches, según la hora, comparto el enlace de mi storyboard, punto. Y ahí va. Automáticamente se va a redirigir una vez revise uno, ¿sí? La fecha límite para hacerlo sería el domingo de esta semana a la medianoche. Y ahí están los elementos a evaluar, ¿verdad? La estructura del storyboard, creatividad, dominio del tema, pertinencia de la información, redacción y ortografía, ¿sí? Aquí veo que ya ha hecho ya alguna persona que ha hecho la publicación, más o menos así, correcto, ¿verdad? Para que podamos ver. Después, posteriormente, lo voy a revisar. Entonces, aquellos que no lo hayan hecho, por favor, les invito a que lo hagan, ¿verdad? Para que puedan ustedes ahí tener ya la generación de su nota. Ok, son en este momento las 4:12, ¿verdad? Solo teníamos disponible hasta las 4:10 para efectos de no entorpecer ninguna otra actividad que ustedes tengan. Y solamente finalizo indicándole el apartado de la evaluación formativa que es no calificable, ¿verdad? En este caso, pues saben ustedes que no hay nada aquí todavía porque no está habilitado, porque no hemos cerrado todavía la semana. Pero ahí ustedes pueden ver la evaluación formativa cuando esté habilitada. Las referencias bibliográficas de todo el apartado de la unidad para que puedan ustedes revisar. Muy bien. No sé si hay alguna valoración, alguna opinión adicional antes de que vayamos cerrando, porque ya estamos un poco sobre tiempo, damas y caballeros, para efectos de cerrar la grabación. Vamos a ver, Michelle, ¿no habría más tiempo para la actividad de esta semana entonces? Hasta donde tengo entendido, no, Michelle, pero también lo puedo consultar junto con las otras cosas. Porque sí, veo que lo que es el storyboard requiere un poquitito más de atención a detalle, ¿verdad? Un poquitito más de tiempo. Y me imagino que tienen otras actividades por ahí. Lo voy a consultar también. Favor estar pendientes en el grupo, a través de los anuncios, para eso. No sé, ¿algún comentario o valoración adicional para ir cerrando? Si todo ha quedado claro, por favor, me lo hacen saber, damas y caballeros, para ir ya dando por cerrada la jornada de este día. Si lo pueden hacer a través de del audio o del chat, no hay ningún problema. Ok, Catherine, ¿todo bien, Lick? Muchas gracias, Catherine. Beatriz, ¿todo bien, Lick? Muchas gracias, Beatriz. ¿Alguien más? Todo bien, gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, Erika. Excelente. Muy bien. Entonces, voy a ir cerrando la grabación en este momento para que ya quede